Mitos y realidades del castigo penal. Doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, catedrático de Derecho Penal. Con sentida gratitud y homenaje al doctor Luis Eduardo Roy Freire, maestro sanmarquino de juventudes e ilustre representante del penalismo peruano, sobre la función contemporánea del castigo penal. Señala con acierto Rivera Beiras, luego de describir y analizar 10 discursos sobre el castigo, que la primera conclusión que puede sacarse de ello como consecuencia evidente de la importante cantidad de discursos es que el problema de la comprensión de la penalidad no es simple. Constituye un fenómeno complejo, en ocasiones contradictorio, posee aristas diversas y filones interpretativos varios. Acercarse a comprender el sentido, los significados, las funciones, etc. del sistema penal constituye así una tarea atractiva pero en absoluto sencilla. Efectivamente, el castigo ha sido interpretado, conceptualizado y explicado desde diferentes enfoques. Entre ellos han destacado siempre el filosófico, el sociológico, el ético, el económico y el político. En este último contexto, por ejemplo, la noción y justificación del castigo ha procurado siempre construirse y afinarse a partir de criterios representativos de necesidades de autoridad, poder y control, que requiere satisfacer el Estado para construir la convivencia, la organización, el consenso y el desarrollo de las sociedades. En primer lugar, la noción de castigo. En segundo lugar, las modalidades de castigo. Y finalmente, las formas de imponer y administrar los castigos. Entre los clásicos de esta materia destacan las publicaciones de Foucault, Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, siglo XXI. De Garland, David Garland, Castigo y sociedad moderna, un estudio de teoría social. Y más recientemente de Duff, Anthony Duff, sobre el castigo por una justicia penal que hable el lenguaje de la comunidad. Lo que resulta una constante directa e indirecta en todos estos aportes e investigaciones es la demostración de que todo modelo político y social ha idealizado y difundido siempre una noción de castigo procurando que ella resulte afín o funcional a sus valores y estrategias de legitimación. En efecto, el ius puniendi, a lo largo de los 3 últimos siglos, se ha procurado edificar, justificar y comunicar aplicando tal metodología de compatibilidad. Por ejemplo, el Estado absolutista relacionó el castigo con el ejercicio de una voluntad autoritaria, soberana y paradivina del monarca. El Estado liberal, en cambio, configuró su noción de castigo a partir del ejercicio del libre albedrío individual o económico de las personas, y el Estado social legitimó el castigo desde la idea de una intervención pública positiva, estructurada y resocializadora de los delincuentes, desviados o asociales. Sin embargo, el contraste empírico de todas estas justificaciones o alineaciones políticas del castigo ha puesto en evidencia también una actitud poco interesada por la eficacia social de aquel de cara a efectos reales de merecimiento, disuasión general, rehabilitación, inocuización o restauración frente al delito y la delincuencia. Exploraciones importantes en estos dominios han sido trabajadas, sobre todo en el ámbito anglosajón. Al respecto, Robinson ha demostrado con solvencia empírica y detalle las falencias y debilidades materiales de todas aquellas justificaciones de la pena, al pretender operar únicamente como validaciones teóricas o principios morales o políticos para la distribución de la responsabilidad penal y de la pena. Sin embargo, en el ámbito eurocontinental, tales enfoques de constatación recién comienzan a ser esbozados, como se observa, por ejemplo, en la variante psicosocial que sobre estos temas adopta Rodríguez Horcajo. Ahora bien, en las sociedades de la modernidad tardía y globalizada del siglo XXI, la explicación del castigo parece encontrarse en una compleja encrucijada que, en no pocos casos, parece retroceder a los orígenes históricos de la venganza colectiva y expresiva del sentido común de los ciudadanos, frente al sufrimiento real o potencial de las víctimas o a las valoraciones y representaciones psicosociales de la inseguridad. A esa enmarañada tendencia son también funcionales las exigencias de atención y satisfacción para las víctimas, especialmente de aquellos delitos de expresivo impacto emocional como la desaparición forzada de personas, la violación sexual de menores, el feminicidio o el terrorismo globalizado.
las que también han adquirido en nuestro siglo una injerencia propia y socializada en la formulación y justificación del delito. Sobre esto último, Hill ha observado lo siguiente: la pena puede tener indudables efectos beneficiosos para la víctima. El primero, manifestar la injusticia sufrida y ofrecer cierta garantía de no repetición, calmando así su necesidad de justicia, devolviendo la confianza de la víctima en el ordenamiento y en la sociedad y favoreciendo su no desocialización. Pero no hay que olvidar que esos sentimientos responden al mecanismo de la reciprocidad, que en última instancia sirve a la conservación del grupo y del individuo como ser social. En definitiva, aun cuando efectivamente la pena sirva para satisfacer las necesidades de reciprocidad tan inherentes a nuestro sistema de interrelacionarnos socialmente, este fin, a su vez, incluso de manera inconsciente, es instrumental a otro, y por ello no puede nunca ser extrapolado y colocado como fin en sí mismo o superior a los fines preventivos clásicos, de manera que los derechos de las víctimas eclipsen o sustituyan la función de derecho penal de protección de bienes jurídicos. Las imágenes, pues, de un delincuente deliberativo, calculador, frío y ventajista se imponen hoy con mayor facilidad e intensidad en la conciencia de las personas que viven la criminalidad en tiempo real, a través de la frecuencia cotidiana de los medios de comunicación o del discurso oportunista y siempre alineado de los líderes de opinión. Y además, todo ello es bien aprovechado por el Estado para la formación generalmente coyuntural de sus políticas de castigo a la criminalidad. Al respecto, Cornelli, reflexionando sobre lo acontecido en Italia, señala: el temor a la violencia después de un periodo de relativa latencia, en el cual los ideales de libertad e igualdad guiaban el accionar colectivo, caracteriza hoy de manera explícita al cambio político, informa las mentalidades y sensibilidades colectivas e institucionales y, de esa manera, caracteriza los actos de decisión. Al mismo tiempo, constituye un recurso de legitimación de las mismas instituciones, que alrededor de la guerra contra el crimen encuentran un eje existencial y operativo, con el objetivo manifiesto de tranquilizar a los ciudadanos y de tornar efectivo su derecho a no tener miedo. La política difunde una cultura del temor y del control que sostiene y legitima intervenciones punitivas en la búsqueda de una solución final al problema criminal. La experiencia latinoamericana de las dos últimas décadas pone igualmente de relieve que en países probes o emergentes la realidad reseñada es también una característica de esta visión contemporánea y social sobre la utilidad del castigo, como lo ha descrito Kessler al analizar el caso argentino. Las olas de inseguridad en general y de determinados delitos de moda eran una forma de marcar la continuidad y omnipresencia del tema. La inseguridad se transformó entonces en un problema público central, una categoría descriptiva de la realidad, una sección mediática estable y una cuestión que afectaba al bien común y que requería soluciones. El castigo penal, entonces, en el tercer milenio, se procura entender y socializar como un daño comunicador, merecido y necesario, al que no debe ni puede renunciar el Estado, bajo el riesgo de acrecentar la desconfianza y el descrédito público en sus capacidades de gobernanza. Pero, además, en ese escenario, la resistencia racional a los excesos de este tipo de visión y discurso sobre el rol contemporáneo del castigo, de notoria esencia neorretribucionista y rigorista, se hace cada vez menos perceptible y vehemente en las deliberaciones o decisiones de las políticas públicas contra el delito. El uso estatal y comunicativo del castigo pasa, pues, fácilmente a convertirse en un estilo de gobierno que ofrece múltiples ventajas coyunturales que ceden el tradicional marco de la política criminal para constituir un funcional acompañamiento táctico y meditado de otros objetivos de gobernanza, como la reformulación de políticas económicas, financieras o tributarias. Lo ocurrido en el Perú en la última década a través de un uso reiterado de decretos legislativos para reformar y renovar el sistema penal peruano con significativo consenso social, constituye un claro ejemplo de este innovador proceso de gobernar a través del delito y del castigo. Esto es,
un buen referente de la manipulación política y contemporánea del significado y utilidad del castigo penal, como lo hemos expuesto en otra publicación. Tendencia que, además, constituye la característica más representativa de la producción legislativa de aquel periodo, como lo ha verificado Prado Manrique. Se evidencia una tendencia a la politización y populismo penal como respuesta a las demandas de seguridad de la población. Las manifestaciones más claras de esta orientación serían la frecuente injerencia del Poder Ejecutivo en la formulación de leyes penales mediante delegación de facultades legislativas, así como las deficiencias en el procedimiento legislativo penal. De ellas destacan especialmente la ausencia de un diagnóstico criminológico, así como la falta de opinión de expertos que brinden argumentos racionales para la modificación de la normativa penal. Es pertinente reconocer que un discurso analítico y prospectivo sobre todas estas características, compatibilidades y conexiones del castigo penal en la realidad presente ya fue expuesto con detalle hace una década por Garland. Según este autor, todo apuntaba a identificar y consolidar en la actualidad un rol multifuncional e integrado donde el castigo es un aparato para hacer frente a los delincuentes, una entidad administrativa circunscrita, discreta, legal. Sin embargo, también es la expresión del poder del Estado, la afirmación de la moralidad colectiva, un vehículo de la expresión emocional, una política social condicionada por motivos económicos, la representación de la sensibilidad vigente y un conjunto de símbolos que despliega un ethos cultural y ayuda a crear una identidad social. Por lo demás, esta noción omnicomprensiva y sintética sobre el castigo ha generado también resonancia e interés en otros investigadores y estudios, los cuales no solo han avalado la necesidad de nuestro tiempo de replantear las indagaciones y lecturas tradicionales sobre el castigo, su naturaleza y su función, sino que apuestan también por encontrar o promover alternativas menos dramáticas y costosas para la vida democrática de las sociedades y sus ciudadanos. En ese espacio se ubican, por ejemplo, la propuesta republicana de Braithwaite y Petit, quienes la caracterizan como un retribucionismo superador y de orientación garantista en los siguientes términos. El segundo aspecto en que nos diferenciamos de los retribucionistas en relación con sus restricciones negativas es que no solo ahondamos más en busca de los fundamentos para los castigos, sino que además abarcamos un terreno más amplio. En particular, argumentamos en favor del derecho del inocente a no ser castigado como uno de un conjunto de límites, como el límite a la invasión policial y la iniciativa de los fiscales, que deseamos que el sistema de justicia penal respete. También la discusión sobre las formas de materializar el castigo ha transitado por distintas etapas, conceptos y desarrollos históricos que han hecho evidente que no ha sido suficiente indagar por qué se castiga o para qué se castiga, sino que también ha ocupado y ocupa un lugar especial en el debate las interrogantes sobre cómo se castiga y dónde se castiga. Sobre todo, estos discursos dialécticos han adquirido particular relevancia por evaluar el significado y la utilidad que actualmente corresponde a los castigos que se materializan como formas de privación de la libertad, a los cuales, por lo demás, desde la modernidad hasta el predominio de los modelos políticos neoliberales del nuevo siglo, se les ha considerado siempre como la expresión más civilizada del castigo. A este nivel, se ha detectado un notorio agotamiento del interés social o político por los programas y efectos resocializadores, lo cual ha legitimado la aparición de modalidades de privación de la libertad carentes de racionalidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde esos enfoques, los castigos de privación de la libertad son configurados y aplicados con objetivos de inocuización selectiva, aislamiento y exclusión social. De allí que el prototipo de estas sanciones sean las distintas formas de prisión prolongada o perpetua, así como las medidas de seguridad de privación de libertad post-condena para los delincuentes peligrosos o multireincidentes, los cuales además suelen estar acompañadas de medidas estigmatizantes de alarma social, como la denominada notificación a la comunidad o los registros de excarcelados peligrosos o incorregibles. Como destaca Duff, todo ello constituye uno de los principales problemas del derecho penal de la actualidad. Desde mi punto de vista, en la práctica creo que hay tres problemas principales.
Uno es simplemente el castigo excesivo. Castigamos muy severamente y de manera muy frecuente. Utilizamos demasiado la cárcel y para encarcelar a muchas personas. Entonces el problema es cómo castigamos y la dureza del castigo. Por lo tanto, uno de los problemas es cómo hacemos para que el impacto del castigo sea más moderado. Esas opciones y prácticas de manera incoherente suelen ser avaladas o exigidas por una colectividad mayoritaria que se manifiesta cada vez más temerosa e insegura frente al delincuente y el excarcelado. La asimilación de esta tendencia, inicialmente asumida en los países del ámbito anglosajón, se ha ido extendiendo en los últimos 15 años a otras sociedades europeas y latinoamericanas. Pratt nos grafica ello del modo siguiente: las bases para nuevas exploraciones en materia de castigo empujan sus fronteras hacia horizontes cada vez más irreconocibles. Por ejemplo, la prisión perpetua debe significar eso exactamente. En Nueva Zelanda, el 67% coincide con esto, con solo un 11% en favor de la posibilidad de libertad condicional. Otra encuesta en Inglaterra indicó que el 76% considera que el público debe tener derecho a ser notificado acerca de la liberación de criminales sexuales de la prisión, con el 58% de acuerdo en que deben ser nombrados y avergonzados. Además, también corresponden a esa misma orientación punitivista la sistemática reducción o supresión de las posibilidades legales de flexibilizar la duración de los castigos prolongados de privación de la libertad o de alcanzar una excarcelación anticipada. Al respecto, tampoco preocupa al Estado y a los grupos sociales que el efecto colateral de tales medidas y decisiones sea el hiperhacinamiento, la sobrepoblación o el descontrol de las cárceles. Es más, esto último ha logrado internalizarse en la conciencia ciudadana como un complemento necesario del sufrimiento merecido que debe asimilar el delincuente encarcelado. En la realidad peruana, como revela empíricamente Prado Manrique, hay un claro reflejo de esta tendencia. Es así que se detecta un incremento considerable de la aplicación de castigos consistentes en penas largas de prisión comprendidas entre 15 años y cadena perpetua. Por ejemplo, en el periodo 2012-2016, las condenas entre 20 y 25 años de privación de libertad alcanzaron anualmente un porcentaje superior al 40% del total y, en el caso de sentencias condenatorias entre 25 y 30 años, estas tuvieron una media anual superior al 30%, lo cual, según la autora citada, evidencia la priorización del componente aflictivo de la pena privativa de la libertad, así como un notable giro hacia la inocuización y control intramuros de los delincuentes. Por último, se ha ido generalizando en los sistemas jurídicos penales del tercer milenio un retorno a modalidades de dopio binario consistentes en medidas de seguridad privativas de libertad postpenitenciarias. Se trata de las distintas formas de custodia en seguridad. Con ellas se pretende mantener encarcelados a los condenados que cumplieron su castigo, pero que han evidenciado síntomas de extrema peligrosidad: reincidentes, habituales, terroristas, agresores sexuales, inmigrantes extranjeros irregulares o sospechosos, etc. De esa manera se va posponiendo su retorno a una comunidad que les teme, que no los quiere recibir y que los califica como riesgos sociales. Sobre la contradictoria naturaleza de estos nuevos castigos y sobre los excesos de la automatización de su aplicación, son pertinentes las siguientes reflexiones y advertencias formuladas por Delmas Marty. Esta automatización de las medidas de seguridad que autoriza su aplicación inmediata va a permitir al legislador abandonar la política penal tradicional, culpabilidad, punición, en favor de una política abiertamente aseguradora, peligrosidad, neutralización, prefigurando un sistema dualista que recuerda los peores momentos de la política penal. Cabe señalar que en lo que concierne al derecho penal peruano, esta clase de medidas privativas de libertad postpenitenciarias ya vienen insinuándose en los proyectos de reforma del Código Penal 2016 a 2017. En efecto, en el proyecto oficial de mayo 2016, entre los artículos 104 a 106, se incluyen dos modalidades de medidas de custodia de seguridad: A, la custodia penal postpenal, y B, la medida de vigilancia. A continuación transcribimos el articulado propuesto para regular estas inéditas medidas de seguridad en la legislación peruana.
Texto sustitutorio. Ley del nuevo Código Penal, mayo de 2016. Título 5. Custodia especial pospenal y medidas de vigilancia. Artículo 104. Ejecución de la custodia especial pospenal. La custodia especial pospenal se ejecuta después del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El juez debe verificar si se mantienen las circunstancias que determinaron la imposición de la custodia especial pospenal, cuando menos 6 meses antes de dar inicio a su ejecución. Si estima que la ejecución de esta medida de seguridad no es necesaria, ordena su suspensión e impone, según corresponda, una o varias de las medidas establecidas en el artículo 107. Esta medida se ejecuta en secciones especiales de un establecimiento penitenciario, acordes con el grado de peligrosidad del condenado, siguiendo un plan individualizado de tratamiento orientado a facilitar su readaptación y reinserción social. Artículo 105. Control y revisión judicial de la custodia especial postpenal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, en cualquier momento de la ejecución de la custodia especial postpenal, pero antes del vencimiento de periodo de 2 años contados a partir del inicio de la internación, el juez verifica si se mantienen las circunstancias que hicieron necesaria su imposición y adoptar alguna de las siguientes decisiones. A. Mantener el plazo fijado en la sentencia. B. Ordenar el cese de la medida cuando su finalidad haya sido conseguida y su ejecución ya no resulte necesaria. C. Suspender la medida antes del cumplimiento del plazo fijado por el juez en la sentencia, cuando cuente con un pronóstico razonable y fundado de que el condenado no cometerá nuevos delitos. En este caso se impone una o varias de las medidas previstas en el artículo 107. En caso de incumplimiento de dichas medidas, el juez dispone su sustitución por la custodia especial pospenal, debiendo respetarse el plazo inicialmente fijado por el juez. El juez, a pedido del Ministerio Público o del condenado, según sea el caso, puede fijar mediante resolución debidamente motivada y en atención al grado de desarrollo y evolución del tratamiento, un plazo de revisión menor o periodos de tiempo dentro del plazo de 2 años señalado en el primer párrafo, en cuyo transcurso no se admitirán los pedidos de revisión judicial de los condenados a quienes imponga esta medida de seguridad. Artículo 106. Duración de la custodia especial postpenal. La custodia especial postpenal tiene una duración no menor de 1 ni mayor de 5 años. Artículo 107. Aplicación de las medidas de vigilancia. En el caso de los agentes a que hace referencia el literal A del artículo 103, cuando no proceda la imposición de la custodia especial postpenal, el juez puede imponer una o varias de las medidas de vigilancia siguientes. A. La obligación de residir en un lugar determinado o fijarlo en un territorio determinado con la prohibición de abandonarlo sin previa autorización judicial. B. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad designada por él. C. La prohibición de residir en el lugar o territorio determinado por el juez. En este caso, el condenado queda obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que eventualmente se produzcan. D. La prohibición de acudir a determinadas reuniones y espectáculos, así como establecimientos de juego u otros lugares donde se expendan bebidas alcohólicas. E. La prohibición de efectuar visitas a internos condenados por delitos de terrorismo o establecer contacto de cualquier tipo con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, siempre que se trate de personas respecto de las que existan fundadas razones para advertir que pueden facilitar la comisión de nuevos delitos o incitarle a hacerlo. Asimismo, se puede fijar la prohibición de establecer relación, ofrecer empleo o servicios o albergar a cualquiera de las personas mencionadas. F. La prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el juez. Esta medida impide al condenado acercarse a dichas personas, con independencia del lugar donde se encuentren, a su domicilio, centro de trabajo y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ellos según lo precise el juez. De ser el caso, queda suspendido respecto de los hijos el régimen de visitas, comunicación y otros relativos a la patria potestad hasta el total cumplimiento de esta medida. G. La prohibición de comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez. Esta medida impide al condenado establecer con dichas personas contacto por cualquier medio de comunicación, escrito, verbal o visual. H.
la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle al condenado la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, y la prohibición de portar o tener a disposición armas, municiones, insumos o elementos para elaborar explosivos o construir o acondicionar artefactos explosivos, equipos de comunicación, planos, croquis, informaciones de instituciones públicas o privadas, o de autoridades diplomáticas, listas de personajes o funcionarios públicos o privados, publicaciones o manifiestos relacionados con la actividad terrorista o con personas o grupos vinculados con estas o destinados a conseguir la liberación de internos por delitos de terrorismo. Para la imposición de estas medidas, el juez debe valorar de manera conjunta el delito cometido, la personalidad y demás condiciones personales del condenado, la situación específica de la víctima, así como las circunstancias concretas del hecho. Artículo 108. Ejecución de las medidas de vigilancia. Las medidas de vigilancia se ejecutan después del cumplimiento de la pena impuesta al condenado. Si por cualquier razón las obligaciones o prohibiciones establecidas no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, se cumplen de forma sucesiva, sin perjuicio de que el juez proceda conforme a lo establecido en el artículo 109. Artículo 109. Control judicial de las medidas de vigilancia. El juez debe evaluar y verificar si subsisten las razones que motivaron la imposición de las medidas de vigilancia, por lo menos anualmente a partir del inicio de su ejecución, pudiendo adoptar cualquiera de las siguientes medidas. A. Mantener las medidas de seguridad. B. Modificar las obligaciones y prohibiciones impuestas según resulte necesario para los fines de las medidas. C. Reducir su duración e incluso disponer su cese en atención al pronóstico positivo de reinserción que tome innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas. El juez verifica si se mantienen las razones que determinaron la imposición de las medidas de vigilancia cuando menos 2 meses antes del inicio de la ejecución de estas medidas. Si el juez resuelve que su ejecución es innecesaria al no existir un pronóstico fundado de futura comisión de nuevos delitos, las deja sin efecto. Asimismo, el juez, luego de valorar el pronóstico de comportamiento del condenado sobre la base de los exámenes periciales especializados que para tales efectos hubieran realizado, puede modificar el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones que resulten necesarias. En caso de incumplimiento de las medidas de vigilancia impuestas, el juez puede disponer, considerando las circunstancias concretas del caso, el comportamiento y actitud del condenado, así como su grado de peligrosidad, la amonestación del condenado o su sustitución por la de custodia especial pospenal, siempre que concurran las condiciones exigidas para tales efectos. En este caso, la custodia especial pospenal no puede exceder el plazo inicialmente fijado por el juez. La función del castigo penal en el Perú del Bicentenario. La influencia de las teorías de la Unión se dejó sentir en el proceso de elaboración del Código Penal de 1991. En efecto, en las disposiciones de su título preliminar se detecta una mixtura funcional preventiva y retributiva a la vez. Así, en los artículos 1 y 9 se alude a capacidades preventivos generales y preventivos especiales, mientras que en los artículos 4, 7 y 8 se recogen criterios retribucionistas a través de referencias a culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. Por su parte, en los incisos 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución de 1993, prevalecieron las ideas de resocialización y humanidad en el tratamiento de los condenados a penas privativas de libertad, insertando así un signo propio de las teorías consecuencialistas de la prevención especial, propias del estado de bienestar y de la ideología del tratamiento. Sin embargo, la realidad actual no muestra que ninguna de esas normas ha logrado direccionar o controlar los objetivos, modalidades y formas de ejecución del castigo penal. Por el contrario, la experiencia reciente de las 2 últimas décadas han puesto en evidencia la exploración y consolidación paulatina de programas punitivos radicales que siguen, a su manera, las orientaciones funcionales que al castigo conceden las teorías expresivas de la pena. En ese contexto, pues, la pena es colocada como un instrumento de comunicación social dirigido a mitigar los sentimientos de indignación colectiva que producen la inseguridad ciudadana, la violencia sexual y de género,
así como la corrupción generalizada de las personas expuestas políticamente. Para ello, el Estado introduce o ensaya discursos conocidos de seguridad y orden que se comunican a la comunidad a través de la regulación y aplicación de castigos excesivos, que buscan el aislamiento, la inocuización o la exclusión de una delincuencia peligrosa e incorregible, que la ciudadanía identifica de manera cada vez más internalizada como una amenaza activa o latente. Cabe señalar que este fenómeno no es exclusivo del Perú. El mismo acontece con similares características y efectos en las reformas españolas del último lustro. Al respecto, Sánchez Lázaro también se lamenta, por ejemplo, al analizar la inclusión en el Código Penal ibérico de la pena de prisión permanente revisable, que el modelo propuesto supone una renuncia eventual al principio de reeducación y reinserción social, recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución, en tanto permite, en supuestos de reiteradas evaluaciones negativas, retrasar indefinidamente todo horizonte de libertad, prevaleciendo el otro fin confesado de garantizar la seguridad de la sociedad. Hoy en día, pues, el proceso de formulación, adopción e implementación de políticas públicas para el control del delito se ha alejado definitivamente de todos esos principios rectores que buscaban armonizar la definición y aplicación de castigos penales con un modelo mínimo y garantista. En reemplazo de ellos, el Estado peruano, como se mencionó anteriormente, ha adoptado un inédito modelo de gestión pública y de gobernanza conocido como gobernar a través del delito, donde el pretexto psicosocial de la lucha contra la inseguridad ciudadana, la criminalidad organizada y la corrupción son colocados tácticamente como necesidades que acompañan y avalan la adopción de otras políticas públicas de interés no criminal. Por ejemplo, en coherencia con ese innovado estilo de gobierno, el artículo 1 de la Ley 3506, que delegó facultades legislativas al gobierno en octubre de 2016, llegó a precisar lo siguiente: delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Es más, por aquel entonces, un portavoz oficial del gobierno central llegó incluso a formular una explícita conminación pública, destacando que si no se concedían las facultades legislativas que demandaba el Poder Ejecutivo, aumentará la delincuencia. Cabe agregar que en los 2 últimos años otros requerimientos similares de facultades legislativas para viabilizar estrategias de reestructuración financiera y tributaria formulados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República también han estado acompañados de incoherentes paquetes de medidas punitivas contra la delincuencia, lo cual pone en evidencia que la verdadera función que hoy cumple el castigo en la realidad peruana no es otra que su utilización ventajosa como instrumento de mitigación de los sentimientos de indignación, que frente al incremento de la criminalidad e inseguridad ciudadana manifiesta la población en reiterados y publicitados sondeos de opinión. Como bien lo ha destacado un analista político, el Perú, pues, no ha sido ajeno al populismo punitivo. Lo observamos casi a diario en propuestas para aumentar las penas, instaurar la pena de muerte, entregar armas letales y no letales a serenazgos, entre otras cosas como declarar estados de emergencia. El populismo punitivo se instala fácil en el debate político, pero se va con dificultad, genera empatía inmediata con buena parte de la población y oscurece propuestas más inteligentes y menos emocionales. De allí que haya resultado coherente y funcional a esta tendencia la reciente reapertura del debate social sobre la pertinencia y legitimidad de aplicar la pena capital a los autores de delitos de violación de menores, aunque una decisión extrema como esa le cuesta al país desligarse del Pacto de San José y de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como someterlos a una castración química como medida complementaria a la pena privativa de libertad o un registro de agresores sexuales de acceso público. El cuadro siguiente muestra esa actitud de rechazo de los ciudadanos peruanos a tales problemas sociales
y su identificación plena con la necesidad de aplicar castigos severos y medidas extremas. Apoyo social a medidas punitivas severas contra la inseguridad ciudadana. Cadena perpetua para asesinos de policías y violadores, 95%. Nivel socioeconómico A, B, 95%. Nivel socioeconómico C, 95%. Nivel socioeconómico D, E, 94%. Mejora de las condiciones de las comisarías, 95%. Nivel socioeconómico A, B, 97%. Nivel socioeconómico C, 97%. Nivel socioeconómico D, E, 93%. Mayor trabajo preventivo contra la delincuencia, 94%. Nivel socioeconómico A y B, 98%. Nivel socioeconómico C, 95%. Nivel socioeconómico D, E, 93%. Penas más duras para los delincuentes sin ningún beneficio penitenciario, 94%. Nivel socioeconómico A, B, 96%. Nivel socioeconómico C, 95%. Nivel socioeconómico D, E, 92%. 30 años de cárcel como mínimo para los asaltantes con armas, 93%. Nivel socioeconómico A, B, 93%. Nivel socioeconómico C, 92%. Nivel socioeconómico D, E, 94%. Más policías en las calles, 93%. Nivel socioeconómico A, B, 96%. Nivel socioeconómico C, 93%. Nivel socioeconómico D, E, 92%. Que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para ayudar a la policía, 85%. Nivel socioeconómico A, B, 77%. Nivel socioeconómico C, 81%. Nivel socioeconómico D, E, 89%. Eliminación del sistema 24x24 para la policía, 61%. Nivel socioeconómico A, B, 72%. Nivel socioeconómico C, 64%. Nivel socioeconómico D, E, 57%. Tomado y reelaborado de la encuesta nacional realizada por GFK sobre un total de 1.267 personas a nivel urbano-rural. Resumen publicado en el Diario de la República, edición 20 de diciembre de 2015. Apoyo social a la pena de muerte por delitos de violación de menores. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique la pena de muerte para violadores de menores de edad que además causen la muerte de la víctima? 87% sí estaría de acuerdo. 11% no estaría de acuerdo. 2% no precisa. ¿Cree que la pena de muerte reduciría los asesinatos o solo conseguiría que los criminales sean más cuidadosos para que no los atrapen? 87% sí estaría de acuerdo. 11% no estaría de acuerdo. 2% no precisa. Tomado y reelaborado de la encuesta nacional realizada por Ipsos Perú sobre un total de 1.263 personas a nivel urbano-rural. Resumen publicado en el diario El Comercio, edición 12 de febrero 2018. Otros 3 ejemplos de reformas legislativas recientes permiten reconocer también el predominio de este nuevo rol de simbolismo comunicativo de seguridad que ha adquirido el castigo penal en nuestro país. Esto es, de su uso expresivo y manipulado por el Estado, sobre todo porque su insurgencia siempre es repentina y carente de todo aval empírico que les augure una potencial eficacia o que explique su necesidad estratégico-táctica, representa en realidad una calculada respuesta estatal orientada a patrocinar intereses coyunturales de gobernanza que guardan escasa conexión con estrategias útiles para mejorar la sensación de seguridad ciudadana o iniciar una contención material de la criminalidad violenta u organizada que afecta al país. En primer lugar, tenemos las modificaciones ocurridas en torno a la pena de inhabilitación para los autores de los delitos de corrupción administrativa y que introdujo el Decreto Legislativo 1243, incorporando la inhabilitación perpetua, luego extendida a otros delitos de criminalidad organizada por el Decreto Legislativo 1367 del 27 de julio de 2018. En segundo lugar está la prohibición de la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los autores de los delitos de lesiones leves en contextos de violencia familiar o contra la mujer, dispuesta por la Ley 30710. Y en tercer lugar,
la integración del artículo 88A en la parte general del Código Penal a través de la Ley 30838 para regular supuestos de imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena. La primera de estas reformas, como se ha mencionado, fue introducida en la legislación penal nacional con el Decreto Legislativo 1243 del 21 de octubre de 2016, promulgado luego de la delegación parlamentaria de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, otorgada por la Ley 30506. Sobre su finalidad y necesidad se alegó lo siguiente. El Código Penal establece en su artículo 38 la duración de la inhabilitación principal, la cual requiere una modificación a fin de restringir de manera más efectiva la posibilidad de acceder o de reincorporarse a la función o servicio público a quienes hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública tipificados en la sección 2, 3 y 4 del capítulo 2 del título 8 de dicha norma. Estas consideraciones eran importantes ya que permitían inferir que la razón esencial de los cambios que se aplicarían en el articulado sobre la pena de inhabilitación perseguían únicamente una utilidad estrictamente pragmática, cual era la de evitar que los condenados por delitos contra la administración pública pudieran retornar o ser nuevamente reclutados para el servicio del Estado, al cual habían defraudado y lesionado cuando ejercieron funciones públicas. Esto es, las enmiendas propuestas no tuvieron un propósito técnico de afinar la estructura normativa de la pena de inhabilitación o de superar los problemas prácticos detectados en su aplicación punitiva sobre los delitos funcionariales de corrupción. Su propósito político criminal fue muy limitado y quedó enunciado por el artículo 1 del modo siguiente: modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer la pena de inhabilitación principal para los delitos contra la administración pública, así como ampliar el plazo de duración de la misma y crear el registro único de condenados inhabilitados. De modo esquemático, los cambios aportados por el Decreto Legislativo 1243 fueron, entre otros, los siguientes: incrementos en la extensión de las penas de inhabilitación principal que podían alcanzar una duración temporal máxima de hasta 20 años, la introducción de una modalidad de inhabilitación perpetua, incorporación de penas conjuntas de inhabilitación en el articulado de la parte especial correspondiente a los más caracterizados delitos funcionariales, modificación de los presupuestos de eficacia de la rehabilitación automática previstos por el artículo 69 del Código Penal, para ser observados en los casos de condenas a penas de inhabilitación perpetua. Regulación de un nuevo procedimiento de revisión de la duración indeterminada de la inhabilitación perpetua para viabilizar los efectos cancelatorios de la rehabilitación. La organización de un sistema de registro de cobertura nacional para inscribir en él a los condenados a penas de inhabilitación por delitos contra la administración pública y evitar su reingreso al servicio público. A continuación solo analizaremos las características esenciales y los alcances reales de la innovadora inhabilitación perpetua. Al respecto, cabe destacar que el Decreto Legislativo 1243 realizó dos cambios importantes en el artículo 38 del Código Penal, que regula lo concerniente a la pena de inhabilitación principal. En ambos casos se trató de decisiones de sobrecriminalización dirigidas contra los más caracterizados delitos funcionariales, tipificados en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 y 401. Por un lado, se elevó entre 5 a 20 años la duración de la pena de inhabilitación principal aplicable, y por otro lado, se incluyó para ese mismo grupo de hechos punibles una renovada modalidad de inhabilitación principal perpetua, cuando su ejecución fue realizada por el integrante de una organización criminal o cuando la conducta punible cometida afectó programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o desarrollo por montos económicos superiores a 15 unidades impositivas tributarias. Ahora bien, la primera observación crítica que cabe formular a estas modificaciones es de carácter técnico y sistemático. En efecto, las reformas introducidas constituyen en realidad la inclusión de circunstancias agravantes específicas,
que incrementan la penalidad conminada de un largo listado de delitos regulados contra la administración pública. De esa manera se distorsiona el contenido y función del artículo 38, que no es otro que el de caracterizar de modo genérico a la pena de inhabilitación principal. Por tanto, lo pertinente hubiera sido señalar en dicho artículo solo las nuevas modalidades y extensión que tendría en adelante la pena de inhabilitación principal. La segunda observación es de naturaleza político-criminal y radica en cuestionar la intrascendencia material de la nueva inhabilitación perpetua, sobre todo por su inconsecuente falseamiento simbólico. Efectivamente, la innovación aplicada no se refiere en realidad a una inhabilitación de carácter absoluto o que lleve a una pretendida muerte civil, pero además tampoco se trata de una sanción de eficacia perpetua, en el sentido atemporal de no tener un límite de duración o de que el cese de dicha pena tenga que cumplirse con la extinción de la propia vida del condenado, lo que sí se contemplaba en los códigos penales de 1863 y de 1924, que incluso incluían una pena accesoria de interdicción civil. La nueva modalidad de inhabilitación perpetua del decreto legislativo 1243 es solamente una forma de inhabilitación de duración en principio indeterminada, pero que será revisable luego de 20 años de cumplimiento, algo muy similar a lo que se propuso en el artículo 43 del proyecto de Código Penal de 2016. Además, su posibilidad aplicativa se circunscribe únicamente para aquellos casos donde concurran sus elaboradas y restrictivas circunstancias agravantes específicas, lo cual desenmascara y debilita su estereofónico mensaje social de medida radical contra la alta corrupción del sistema. En ese sentido, hubiera sido más consecuente y útil con las actuales exigencias de la ciudadanía el construir una fórmula general que comprenda todo delito funcionarial grave, como los que se vienen imputando de manera transversal en Latinoamérica, a personas expuestas políticamente que han tenido la alta misión de dirigir los destinos de sus pueblos, y a los cuales defraudaron con su avaricia y abuso de poder. Se trata pues de meditadas reformas de papel de calculada eficacia circular e inocuas frente a la alta criminalidad. Ellas, por lo demás, acaban gestando un estado de mayor indignación entre la población que observa impaciente que mientras más cambio hay, más se sigue igual, lo cual conlleva como costo el desgaste del sistema penal y de la democracia constitucional. Cabe complementar lo antes expuesto señalando que a través del decreto legislativo 1367 del 27 de julio del 2018, todas esas reformas fueron también ampliadas para comprender algunas modalidades de tráfico ilícito de drogas, así como de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Al respecto, uno de los considerandos del citado dispositivo precisó lo siguiente, que es necesario evitar el ingreso a la administración pública de los condenados por los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y tráfico ilícito de drogas, impulsando que el Estado cuente con un potencial humano íntegro para el ejercicio de la función pública, que carezca de antecedentes por estos graves ilícitos, tal como fue planteado por la Comisión Presidencial de Integridad en su informe final y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Igual reflexión crítica merece también otra reciente decisión parlamentaria, cual es la de reformar el artículo 41 de la Constitución para viabilizar una imprescriptibilidad de delitos de corrupción que paradójicamente aún el legislador no se ha atrevido a identificar, con lo que vuelve a mantener la aparente relevancia del cambio producido en un escenario real de incertidumbre y desinterés. La segunda reforma que resulta pertinente examinar es la Ley 3710, la cual se inscribe dentro de una coyuntura de reacción estatal frente a la demanda social y mediática de políticas drásticas contra toda práctica de violencia contra la mujer. En ese contexto se han realizado secuencialmente distintos cambios e innovaciones en el Código Penal, como la inclusión de una nueva modalidad de homicidio calificado, el feminicidio, cuyas posibilidades de sanción incluyen la cadena perpetua, y se agregaron nuevas circunstancias agravantes específicas en los delitos de lesiones dolosas graves y leves. Para estos últimos dos casos se han elevado los estándares temporales de los castigos privativos de libertad. Además, tratándose de los delitos de feminicidio y lesiones dolosas contra mujeres, se ha legislado que no les son aplicables los beneficios penitenciarios de excarcelación anticipada de semilibertad y liberación condicional.
Sin embargo, lo que visibiliza con mayor nitidez el sentido comunicativo de mitigación de la indignación colectiva que actualmente impone el Estado peruano como finalidad del castigo, radica en la sorpresiva decisión sobre criminalizadora que se formalizó con la Ley 30710. Esta disposición legal fue promulgada por el propio Congreso de la República al vencerse el plazo constitucional que para tal efecto tiene el Poder Ejecutivo. En lo esencial, sus efectos expresivos se comunicaron a través de la modificación del artículo 57 del Código Penal, que se refiere a la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a 4 años. La modificación introducida establece que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, del artículo 122b, y por el delito de lesiones leves previsto en los literales C, D y E del numeral 3 del artículo 122. Cabe señalar que en diferentes pasajes de la exposición de motivos se trasluce la finalidad expresiva del castigo que persigue la norma legal citada. Los casos de violencia contra las mujeres que se enmarcan en los delitos de agresiones, 122b del Código Penal, y de lesiones leves, 122 del Código Penal, reciben penas que se suspenden. Como puede apreciarse, la mayor parte de formas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar implican lesiones corporales de menos de 10 días de asistencia o descanso o lesiones psicológicas que causan afectaciones psicológicas y no daño psíquico. Por ello se sancionan como delito de agresiones del artículo 122b. Si a este delito no se le prevé una pena efectiva, entonces se refuerza una sensación de impunidad en la gran mayoría de los casos de violencia. Esto implica que es necesario que se adopten todas las reformas legales para no perpetuar la impunidad que banaliza la violencia contra las mujeres y refuerza el prejuicio social que se trata de temas no graves. Es de mencionar finalmente que el citado artículo 57 ha sido objeto de hasta 3 modificaciones consecutivas. Todas ellas estuvieron vinculadas con el mismo objetivo funcional de ir reduciendo la posibilidad de acceso a la suspensión de la ejecución de la pena, primero para delincuentes considerados peligrosos como los reincidentes y habituales, posteriormente para excluir de sus defectos a los autores de delitos tradicionales contra el patrimonio del Estado como son la colusión y el peculado, y finalmente para todos aquellos que fueran condenados como autores de los más caracterizados delitos de corrupción administrativa. Esa actitud del legislador también permite inferir un mensaje reactivo del Estado ante el rechazo de la ciudadanía por el uso indiscriminado de la suspensión de la ejecución de la pena, atribuida mediáticamente a una benignidad frente a la delincuencia o a la influencia de la corrupción en la práctica de la Judicatura Nacional. El cuadro siguiente detalla un listado de malas prácticas que la población peruana atribuye a los órganos jurisdiccionales, y entre las que ocupa el primer lugar el predominio de condenas a penas suspendidas. Malas prácticas judiciales para controlar la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Diferentes fuentes coinciden en que para la población peruana se consideran contrarias a un desempeño eficiente de los jueces contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana las siguientes prácticas. 1. Predominio de condenas a penas suspendidas. 2. Excesos garantistas a favor de la delincuencia. 3. Benevolente y deficiente aplicación de las penas por desconocimiento o corrupción. 4. Altos registros de absoluciones o archivos por delitos graves no motivados adecuadamente. 5. Ausencia de aplicación de sanciones a personas jurídicas involucradas con el crimen organizado. 6. Frecuentes escarcelamientos no justificados de personas detenidas por la policía. 7. Aplicación indebida de mandatos de comparecencia o variación a comparecencia. 8. Dilación de procesos contra organizaciones criminales y posterior libertad de los procesados por superar plazo razonable de detención. 9. Escasa relevancia e indebida valoración de la prueba indiciaria. 10. Aplicación limitada o sesgada de las normas y procedimientos contra la concesión irregular de beneficios penitenciarios. Tomado de la Conferencia Seguridad Ciudadana y Reforma Penal. La problemática judicial de la pena justa y su impacto social, que pronunciamos en el Congreso Nacional de Jueces Cañete 2016. Como bien ha descrito Prado Manrique, el componente judicial resulta ser el más visualizado por la población como estructura organizacional y operativa representativa del éxito o fracaso de las políticas de prevención y control de la criminalidad de tendencia rigorista.
hacia él. Por lo demás, se suele dirigir la presión mediática de las campañas de paz y orden o de tolerancia cero contra la criminalidad. En ese sentido, la rigurosidad de las condenas que imponen los tribunales o de las medidas de prisión preventiva que disponen los jueces suelen ser ensalzados como ejemplos de una justicia eficiente y eficaz. Por el contrario, las absoluciones o la decisión de liberar a los detenidos para que afronten sus juicios en libertad son generalmente rechazadas socialmente o denunciadas como manifestaciones de debilidad, temor o corrupción en el Poder Judicial. Berta Verónica Prado Manrique, la política criminal peruana, ¿no? Finalmente, la tercera y más reciente reforma de igual orientación expresiva y comunicativa que las antes mencionadas fue la incorporación del artículo 88A a la parte general del Código Penal, mediante la Ley 3838 del 3 de agosto de 2018. Esta inédita disposición legal declara la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena para los delitos regulados en los artículos 153, 153A, 153B y 153C, que tipifican y sancionan modalidades delictivas de trata de personas, explotación sexual y formas de esclavitud y servidumbre, respectivamente. Además, también dicha norma dispone la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena de los delitos sexuales regulados en los capítulos 9, 10, 11 del título 4 del libro segundo del Código Penal. Cabe, sin embargo, formular en torno a esta última reforma dos observaciones. La primera de orden sistemático y que estima que hubiera sido mejor construir ese listado de delitos imprescriptibles como párrafos finales en los artículos 80 y 86. La segunda, en cambio, es de carácter político criminal, en tanto llama la atención que el legislador no haya cumplido aún con lo dispuesto en el reformado artículo 41 de la Constitución, que le manda también designar los delitos contra la administración pública que deben quedar igualmente en condición de imprescriptibles, algo que pudo hacerse aprovechando la oportunidad de la inserción del nuevo artículo 88A. Una nota finales. A modo de conclusión, será pertinente señalar que la realidad presente del castigo penal y de su formalización normativa, así como de su aplicación concreta por los tribunales de justicia, responden a un subliminal objetivo psicosocial de comunicar seguridad ciudadana y también una simbólica firmeza en el tratamiento represivo de la delincuencia violenta y organizada. Esto es, se transmite en la actualidad a través de los castigos penales un mensaje muy diferente de aquel liberal y humanista que caracterizó siempre las convicciones y la obra jurídica del profesor Roy Freire. Se trata, por tanto, de una coyuntura muy distinta y que va siendo consolidada con un punitivismo excluyente y el predominio de las concepciones securistas que hoy recorren el sistema penal contemporáneo. Lamentablemente, esa tendencia e ideología han logrado insertarse y desarrollarse en la formulación e implementación de la política criminal nacional, con notables indicios de fortalecimiento y hegemonía para caracterizar el control penal en el Perú del Bicentenario. No es ese, pues, el mejor escenario para promover una revalidación social de aquel ilustrado discurso de dignidad humana y resocialización que sustento con vehemencia en las aulas sanmarquinas de nuestro homenajeado, pero tal vez sí lo sea para que la sociedad peruana del siglo XXI rememore siempre la vocación solidaria y la sensibilidad por la justicia de uno de los más insignes escultores del derecho penal peruano.